tal? Soy Carla Mourinho, soy PR Lead en Bridge for Billions. Bienvenidas y bienvenidos a las Bridge Talks. Las Bridge Talks son entrevistas cortas con distintas personas que apoyan a emprendedores en fases tempranas y buscamos conectar con otros proyectos y favorecer esta colaboración que consideramos tan necesaria en el ecosistema. Hola a todos, hoy estamos en otro episodio de Bridge Talks y tengo el placer de presentaros a Raúl Sánchez, el director de inversión de impacto que dirige también el Fondo de Impacto Social de Cofides. Así que nada, simplemente muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Si quieres contarnos un poco más quién eres y de dónde vienes, si quieres empezamos. Perfecto, pues nada, lo primero, Pablo, un placer, nada, querer conversar conmigo sobre, bueno, yo creo, temas súper interesantes hoy en España, lo que es de inversión de impacto. Yo me incorporé a Cofides en octubre, gané un concurso público para dirigir algo nuevo que es el Fondo de Impacto Social, va a ser, yo creo, uno de los principales instrumentos en España en lo que es inversión y financiación de impacto, hablamos de las dos cosas. Y vengo de una trayectoria, sobre todo en la construcción de ecosistemas de innovación y emprendimiento, habiendo estado, pues, yo creo, en 360. He estado en el ámbito público, en el ámbito privado y en multilaterales, donde trabajé en Naciones Unidas y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que precisamente esa visión transversal es lo que espero, pues ayude al final uno de los objetivos fundamentales que tiene el FIS, es reforzar un ecosistema creciente, pero creo que con una visión de largo plazo de lo que es construir ecosistemas, ¿no? A mí me parece un tema fundamental en el que yo creo que compartimos muchos puntos de vista, ¿no? Total. Para aquellas personas, sobre todo las que nos vean fuera de España, explícanos un poco qué es Cofides. Cofides es una empresa público-privada que está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y es hoy un instrumento fundamental como gestor de fondos públicos. O sea, Cofides lleva más de 30 años financiando sobre todo la internacionalización de la empresa española, pero en los últimos 7 años ha ampliado ese rol a ser un gestor de fondos públicos. Gestionó un fondo de 1.000 millones cuando la pandemia, Fonrec, que era la UDI de empresas que estaban en situación complicada. De hecho, permitió que más de 35.000 puestos de trabajo se salvaran gracias a eso. Y en octubre ampliamos a dos fondos nuevos, uno que es el Fondo de Conversión, que son 2.000 millones de euros para atraer inversión extranjera, y el Fondo de Impacto Social de 400 millones, que hoy es un instrumento único en Europa por sus características y en España, ¿no? Total. Iba justo a presentarlo. Uy, perdón, se ha cortado. Justo ahora a presentarlo, Raúl, pero ya lo has presentado tú. Así que hablando del FIS, del Fondo de Inversión de Impacto, em, la inversión de impacto en España ha crecido muchísimo y sobre todo en los últimos años. O sea, casi que ha ido multiplicándose. Ya en 2022, 1.200 millones, 2023, 2.400, o sea, se duplicó. Es cierto que el gran porcentaje desde donde viene, ¿no?, este aumento es de los fondos de capital privado. Yo así hablando mal y pronto, veo que están saliendo fondos de inversión de impacto como champiñones por toda España y creo que eso es positivo. El sector aumenta. Es cierto que Ujú. después el sector de fundaciones y otros actores, ya, ¿no?, plataformas de crowd equity o incluso financiación pública, está alrededor de esos 100 millones. Entonces, yo la pregunta que te quería hacer es más enfocada a... Es cierto que los fondos de capital privado han aumentado muchísimo. ¿Cuál crees tú que es el rol, ¿no?, de las entidades públicas, del sector público para desempeñar y empujar, ¿no?, el capital privado, capital con impacto en España? ¿Y crees que hace falta más? ¿Estamos bien? Cuéntanos un poco cómo vamos. A ver, yo creo que todo lo que está pasando no es por casualidad. En los últimos 10 años ha habido una evolución, sobre todo a lo que es cuál es el papel que debe tener las empresas y las entidades en la sociedad y en la economía. Hemos
pasado hace 20 años de un papel de responsabilidad social, etcétera, a un momento en el que de repente, pues, gracias bueno, personas como Sir Ronald Cohen, que conectado con lo que es el G7, se tomó la decisión de que había que ir un poco más allá y ahí realmente es cuando empieza este movimiento a hablar de inversión y financiación de impacto. Yo hablo de economía de impacto más que de inversión pura de impacto, ¿no? En España ha empezado muy despacio, pero desde 2018 sobre todo se multiplicó por tres lo que es pues, hablo de economía de impacto, no solo Capital de impacto. de Sí, sí. inversión, ¿vale? Eh, y hoy, con la presencia del FIS y cuando esté operativos, yo creo que en los próximos 3, 5 años lo que habrá se multiplicará por 5. ¿Por qué? Porque un fondo público como es el FIS no va a buscar solo comprometer 400 millones en proyectos que realmente generen transformación de la sociedad. Nuestra mirada en esto es de largo plazo. Es un fondo que no tiene una fecha de caducidad y aspira a tener un rol en el ecosistema, porque ahora, como ahora hablaremos, ¿no? En lo que es la inversión, en lo que es la financiación de impacto, todavía hay mucho por definir. De hecho, uno de los temas claves es no hay una regulación concreta que diga qué es impacto, qué no es impacto, ¿no? Entonces, el papel del sector público en esto yo creo va a ser clave para dar una seguridad, una confianza y de hecho es un trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora mismo estamos elaborando lo que es la teoría del cambio del propio fondo para hacer esa visión con profundidad. Es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos transformar y mejorar gracias a este fondo? Y es algo que vamos a exigir a cualquier entidad a la que vayamos a apoyar. Es decir, ese rol de decir, ¿cuál es? No podemos ir a todo. ¿Cuáles son esos retos sociales y medioambientales que queremos abordar con instrumentos financieros? Total. ¿No? Y eso tú lo sabes, es primero debes saber hacia dónde diriges el rumbo de tu barco antes de zarpar, ¿no? Total. Y Antes de esa es la remar. profundidad con la que ahora mismo estamos tocando. Por eso hay algunos temas que te diré, no lo sé, porque todavía no tenemos ese dato, esos datos para decir, aquí vamos a poner más foco que en otras cosas, ¿no? Total. Entonces, leo como, o sea, hago una lectura de, aparte de aumentar el número, ¿no? de millones ¿no? En esta economía del impacto, desde lo que es el sector público, eh, o sea, dar ejemplo, mostrar cómo al final con una mejor taxonomía del impacto se puede, eh, pues, cercionar qué es de verdad impacto y qué no es y después, ¿no? Generando esos espacios y marcando el rumbo para que otros actores también se alineen, sí, midan mejor y se sumen los que todavía Yo no se creo, han y sumado. también con una mirada, yo creo que es importante, una mirada también ambiciosa. O sea, nosotros la mirada es, cuando hablamos de impacto social, hablamos de también una conexión con la economía social muy grande, que yo creo es algo que hasta ahora son como dos mundos que están bastante desconectados y no es así. O sea, hoy, quien está generando más impacto social, la mayor parte son entidades de economía social y hablamos de un 10% de la economía española. Hablamos de más de 47.000 entidades trabajando en esto y el objetivo clave es que seamos capaces de conectarlo, también de que la economía social, un instrumento como este y sobre todo planteemos que la sostenibilidad financiera de entidades de economía social es clave. O sea, la ayuda pública juega un papel, pero el Fondo de Impacto Social en ese sentido, que no es ayuda pública, creo que puede ayudar, y tenemos muchos ejemplos de eso en España, a multiplicar el ecosistema gracias a esta visión, una visión de llegar a donde no llegan otros, porque ahí el papel del sector público es abordar los fallos de mercado, como yo digo, allí donde hace frío, es donde debemos estar, donde debemos mostrar esa adicionalidad y de la mano de otros actores, o sea, del efecto catalítico, que también creo que es importante, ¿no? Es decir, nosotros seamos capaces de aportar 1 euro, pero que venga, o seamos capaces de atraer a instituciones y entidades que hoy no están en el mundo del impacto para multiplicar. Pues somos conscientes de que estando nosotros damos esa seguridad, esa también confianza
en que haremos esa identificación de retos, haremos esa evaluación de retos y seamos capaces de demostrar que el impacto, más allá de una rentabilidad económica que puede tener, genera una serie de retornos sociales, algunos intangibles, y que aportan a la sociedad y que también incluso reducen el gasto público, ¿no? Total. El mundo de la economía social, sobre todo de quizás, ¿no? De dónde viene el mundo de inversión, de dónde viene, son dos mundos que empiezan a confluir. Es cierto que son dos perfiles, son muy diferentes, parece como que no se entendieran, pero también parece que pudiera haber solo una fórmula, ¿no? La fórmula donde se consigue inversión y se consigue retorno financiero. No siempre es así, hay un montón de problemas que desgraciadamente no vamos a conseguir un retorno. ¿Qué crees? ¿Cuál es el posicionamiento, si lo hay, desde el Fondo de Impacto Social ante este reto, ¿no? De dos confluencias, dos vías de pensar muy diferentes? Yo en esto creo que la clave es mirar todo lo que une a ambos mundos. Es decir, a ambos mundos lo que une es abordar unos retos sociales con instrumentos diferentes y con personalidades jurídicas diferentes. De hecho, el Fondo de Impacto Social, donde pone el foco no es tanto los beneficiarios, no es tanto en el instrumento, sino en el qué y en el para qué. Es decir, ¿cuál es el reto que tú intentas abordar? Y siendo ambicioso, por eso te digo, es decir, no me importa que seas una fundación, que seas un vehículo de inversión, un fondo, lo que me importa es qué es ese reto, para qué lo estás haciendo, qué es lo que quieres transformar. Al Total. final, una forma u otra, son cosas singulares. De hecho, yo creo que es una de las mayores singularidades que tiene este fondo, es esa capacidad y esa flexibilidad de abordar, como digo, esos retos sociales, ¿no? O sea que yo sí que veo una conexión. De hecho, este año en Bilbao hicimos un taller con una representación de las entidades de economía social y del mundo del impacto, en el que pusimos de manifiesto que si es posible sentar, fueron 80 entidades de todo tipo, de toda España, y creo que fue un ejercicio en el que se mostró que es posible y que es posible encontrar esos puntos en común en algunos temas. Yo creo que no tiene un proceso porque es más una cultura, quizás en muchas entidades que, por ejemplo, en el mundo de la economía social, que tienen un porcentaje muy alto de ayuda pública. Entonces, yo lo entiendo que no es algo que puedas hacer de un día para otro, sino que tiene su tiempo. O sea, el ejemplo, por ejemplo, que tenemos con el Grupo Social 11, la creación de Ilunion, como un instrumento en la economía, que es un instrumento rentable, es un instrumento que genera más del 50% de su empleo con personas con discapacidad, siendo capaz de, pues, de gestionar hoteles, gestionar lavanderías industriales y con un reto social mega potente, es decir, generar empleo en personas con discapacidad que si no estuviera un grupo social y una entidad como Ilunion, probablemente no estarían trabajando, como pasa en muchos países, ¿no? Total. Un ejemplo de empresa social, yo creo que además en España que ha sido capaz de crecer sobre todo para este colectivo a nivel mundial es pionera. Aquí lo que te quería, o sea, lo que recojo, Raúl, es al final en los hechos, en el quién y el para qué y el cuánto, ahí creo que todas las organizaciones nos vamos a entender, ¿no? Si hablamos de personas asistidas, emprendedores apoyados, no sé, niños que son capaces o sea, al final desde las métricas somos Exacto. capaces de hablar un idioma común. Pero bueno, aquí el reto es cuando se habla de inversión de impacto, a veces dicen, ¿no? Inversión para impactar. Esto significa que se necesitan unas métricas comunes, porque es que si no, no hay un idioma común, ¿no? Que pueda medir no solo el retorno financiero, sino el retorno social y poder plantearse pues unos parámetros que te permitan comparar y poder comparar organizaciones independientemente de si son con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, si son, ¿no? Cooperativas. em, y entonces, bueno, lo que te quería preguntar es, desde Cofides, ¿qué retos os estáis encontrando ahora mismo con lo que es bajar esas métricas o definir unas métricas que desgraciadamente todavía no hay un paradigma, ¿no? de estandarización en Ujú. España? A ver, lo primero es al final es tener definido qué es el impacto y qué no es impacto. De hecho, a nivel regulatorio en España,
cuando se cree la norma con rango de ley que regule el FIS, será la primera vez que se hable de inversión de impacto. Y ahí habrá una primera definición y eso creo que ayudará a fondos y a entidades de todo tipo a saber qué entendemos por impacto. Lo segundo es decir, en esa evaluación, la parte más compleja para mí son los intangibles. Es decir, es muy fácil decir, he creado tantos empleos de este tipo con este perfil. Pero lo más difícil que creo que al final es cambiar un poco el modo en el cual una empresa debe evaluar lo que hace. Es decir, ¿cómo valoras el que, por ejemplo, una persona con discapacidad tenga trabajo? ¿Cómo valoras eso en tu contexto social? Ese empoderamiento, o sea, temas de salud mental, o sea, hay montones de factores, que eso es una parte intangible, que no es solo un empleo. Cuando hablas de una empresa, que quizás es de los temas que he visto más de forma más directa, cuando una persona con discapacidad encuentra empleo, a lo mejor no necesita una dependencia familiar como era antes, empieza a lo mejor a necesitar menos ayuda pública, porque hay mucha gente que si no estuviera trabajando, pues estaría en su casa. Y te hablo a lo mejor gente de más de 40 años, que no ha trabajado nunca. Sí. Y ¿Cómo, eso cómo en se muchos mide el países impacto? pasa. Exacto. ¿Cómo se mide el impacto desde una forma? Hay muchos métodos, ¿no? Y está el famoso SROI, que incluso ya trae principios y retos éticos de qué es más importante, que una persona con discapacidad tenga empleo o que una persona mayor de, no sé, 90 o 100 años pueda morir en su casa feliz, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Como te dices, ese intangible? Y aquí yo creo que nosotros, por ejemplo, desde Bridge siempre hablamos de, es muy peligroso comparar ancianos con niños, es muy peligroso comparar salvar bosques o, ¿no? O O personas, o sea, personas, exacto. Y por eso creo que hay diferentes instrumentos para poder eh, sectorizar y asegurarse, ¿no? Que aquí hay organizaciones que querrán apoyar a, pues no sé, ODS más, ¿no? Como por ejemplo el ODS 2 o ODS 13, dependiendo de un poco de lo que quiera la organización, podrá enfocarse, pero dentro de un mismo sector se podrán comparar, pues eso, manzanas con manzanas. Y aún así hay muchos tipos de manzanas y muchísimas calidades, pero al menos ya permite es hablar. difícil. Por eso te digo, es uno de los retos. Nosotros, ahora, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo es decir, dimensionar, por ejemplo, los retos bajando. Ujú. Ya tenemos, por ejemplo, identificados los retos hacia los que un fondo como el FIS debería abordar y estamos yendo al detalle, es decir, cuál es la dimensión de cuánto estamos hablando.